Que el Señor le bendiga grandemente a usted y a su familia. Hoy, en su programa Proclamando la Sana Doctrina, estaremos analizando y debatiendo la Carta de la Convención Bautista Libre de Cuba, una de las denominaciones evangélicas de nuestra nación. Y queremos estar compartiendo varias ideas importantes de cuál es nuestra actitud. Algunos dicen que somos retrógrados, algunos dicen que incluso somos personas que estamos contra los principios de la nación cubana, pero en realidad hoy queremos debatir cuál es nuestra postura oficial desde un tema que se sugiere para nuestras vidas como iglesia cubana hoy. Así que no se lo pierdan. Que el Señor le continúe bendiciendo. Muchas bendiciones para su vida, su familia, su congregación y para usted, amado amigo que nos está compartiendo con nosotros este tiempo. Hoy nos acompaña el pastor Boris Arlavoz, rector del Seminario Teológico Bautista Libre Los Cedros del Líbano. Y una vez más, pastor, sea bienvenido a este tiempo. Gracias. Gracias una vez más por la invitación y también por la oportunidad que tenemos en medio de todo este contexto que estamos viviendo, de poder levantar la voz como iglesia cristiana, como seminario también y como cristianos que estamos comprometidos con las verdades que están en la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Y bueno, hoy el tema que nos llama es que sabemos, pastor, que están saliendo muchas cartas ya de las diferentes denominaciones de las iglesias cubanas. Cartas que tienen un excelente contenido, casi todas ellas tienen un común denominador y es mostrar la no aceptación de la iglesia cubana frente a los postulados de la resolución 16 de la ministra de Educación, frente a las influencias de la ideología de género, e incluso sabemos que se está llevando a cabo el proceso, según se ha establecido, de la conformación de un nuevo código de familia. Entonces, en medio de todo eso, también nuestra obra Bautista Libre en Cuba ha decidido pronunciarse, junto a muchas otras congregaciones, ha decidido pronunciar cuál es nuestra postura. En el programa de hoy estaremos hablando sobre esta carta, que usted la puede encontrar en internet, está visible para todo el mundo. Incluso ya esta carta ha sido llevada a las autoridades, que fue donde primero se llevó a las autoridades de nuestra nación, para después entonces que se le dé curso a ella. Así que, para todos aquellos que nos están mirando, nosotros no creemos que sea nuestra carta la única, con toda la razón, en medio de nuestra nación. Hay muchas otras cartas de obras hermanas excelentes que defienden los principios y postulados bíblicos, pero bueno, nosotros queremos hablar y explicar sobre la nuestra, ¿verdad? Así que en este programa queremos estar hablando de algunos temas importantes sobre la postura de la iglesia cubana, representando en esta primera parte por la Convención Bautista Libre de Cuba. De hecho, la carta comienza diciendo así: Declaración Oficial de la Convención Bautista Libre de Cuba, fundada en 1942, organizada en la fecha del 26 de septiembre de 1944 en la ciudad de Pinar del Río, registrada con el folio número 45 de la Orden 768, el 16 de mayo de 1945, ¿verdad? Y ahí incluso da el número de registro del Ministerio de Justicia, número 1219 en la República de Cuba. Es decir, que estamos hablando que nuestra obra es reconocida en nuestro país oficialmente y ya tiene unos cuantos años, ¿verdad? Como otras obras también, no somos la obra más antigua de Cuba, pero estamos entre ellas, entre las que más años podemos llevar en la nación cubana. Y de hecho, la carta comienza de esta manera: en un acto hermanado, los pastores, misioneros y todos los cristianos en general de la Convención Bautista Libre de Cuba, creyentes en Dios como ser soberano, en la Biblia como revelación de la voluntad de Dios al hombre y en el libre albedrío del ser humano, decide pronunciarse ante el arbitrario ataque a nuestros principios bíblicos y derechos. Primero vamos a comentar un poco de la primera parte, ¿verdad? En un acto hermanado, los pastores y misioneros, y después vamos a hablar un poco sobre si en realidad se están atacando nuestros principios. Sí, como bien estábamos viendo ahora al principio de esta declaración, la obra nuestra es una obra legal, porque a veces nosotros pensamos, ¿no?, que en algún momento no podemos pronunciarnos de alguna manera porque nosotros no es una obra legal. Y tenemos que aclarar que nuestra convención es una obra legal inscrita en el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia.
Y eso implica que nosotros tenemos derechos. Como mismo tenemos deberes, también tenemos derechos. Y basados en estos derechos y habiendo cumplido la gran mayoría de nuestros deberes, pues entonces nosotros nos pronunciamos. Es por esto que aclaramos esto al principio. ¿Por qué razón? Porque puede surgir el aquello, como estamos viendo quizás en algunas entrevistas y quizás en otras declaraciones, no del ámbito religioso, que se está queriendo hacer entender, creando una opinión, un estado de opinión dentro de la población respecto a que quizás lo que hacemos es algo ilegal, o que lo que estamos nosotros, los que nos congregamos, no somos del todo legales en nuestro país. Y esto realmente no es cierto. Por lo tanto, nuestra declaración oficial comienza con nuestra declaración de legalidad. Somos una obra legal en nuestro país. La otra cosa importante que tenemos acá, y me gustó mucho siempre desde que leí la primera parte de nuestra declaración, fue el hecho de que fue un acto emanado de los pastores, los misioneros en hermandad. ¿Qué queremos decir con hermandad? Que esto se hizo pensando en el criterio de todos. Hay una pluralidad de criterios y una pluralidad de criterios bíblicos sobre todos. Buscamos no el criterio de dos o tres, no el protagonismo de dos o tres, sino el criterio y el protagonismo de todos, sabiendo que en la unidad del Espíritu todos tenemos algo que aportar, todos tenemos cosas que decir respecto a este tema, porque nos afecta también a todos. Desde aquí la necesidad de la unidad. Y me encantó ver cómo una expresión genuinamente cristiana, los pastores enviamos yo lo hice personalmente, otros pastores lo hicieron, enviamos nuestros criterios, y el trabajo de edición hecho por la Secretaría de nuestra convención pues se encargó de plasmar en esta declaración lo que creíamos todos al respecto y cuál era la opinión de la gran mayoría de la feligresía bautista libre cubana que tuvo acceso a comunicarse, porque sabemos que la otra gran mayoría también está de acuerdo, aunque quizás no hayan expresado su opinión. ¿Por qué decimos esto? Bueno, como hemos dicho en otras declaraciones y se ha reflejado en otros videos, pues ningún cristiano que diciéndose cristiano apoye este tipo de uniones ilegales de acuerdo a la Escritura, este tipo de matrimonio, este tipo de prácticas sexuales contrarias a la ética y a la moral bíblica, puede llamarse cristiano. Por lo tanto, todos los que están dentro de nuestras congregaciones, que son genuinos cristianos, seguidores de la palabra del Señor, temerosos de Dios, buscadores de la santidad, pues expresaron también de alguna manera u otra su criterio en esta declaración. Y algo muy importante cuando estábamos trabajando, como decía el pastor, sobre todo este tema de lo que estábamos conformando, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros sabíamos que un pastor lo podía hacer, cualquier pastor de nuestra obra podía haberlo hecho, ¿verdad? Pero decidimos que fuera en conjunto, en confraternidad, porque de hecho es la carta que representa a los bautistas libres en Cuba. Y de ese proceso siempre sabemos que algunos dijeron, bueno, eso se va a demorar porque son muchas mentes, pero no, esta fue una de las evidencias de que estábamos en un mismo espíritu. Algunos dijeron, creemos que esta frase debe ser así, o creemos que esta idea debe ser de la otra manera. E incluso recuerdo que al inicio, una de las cosas que se discutió es cuando dice un acto hermanado los pastores, misioneros y todos los cristianos. Hubo alguien como que quizás dijo, bueno, ¿por qué no especificamos los pastores, misioneros, misioneras? Y ahí fue donde dijimos, mira, en primer lugar, hay que quitar el desdoblamiento del español. Sabemos que en el español el masculino plural ya está hablando de todo el mundo, y eso es una de las cosas que precisamente la manipulación del lenguaje nos quiere acusar. Nosotros sabemos que cuando decimos pastores, misioneros y todos los cristianos en general, estamos hablando evidentemente que ahí hay hombres, mujeres, padres, madres, matrimonio, ¿verdad? Hijos que estamos representando acá. Algo importante es que una de las razones por la que se decide elaborar este documento es, como lo dice la misma carta, el ataque arbitrario, ¿verdad?, a nuestros principios bíblicos y derechos. Evidentemente se ha estado atacando nuestros principios desde algunas revistas de la comunidad LGBTI, como la Q de Queer, que conversábamos algunos elementos que se hablan ahí, en las redes sociales, por la misma televisión, incluso una entrevista que hay en Telesur a una de estas representantes de la Iglesia Metropolitana, donde nos hablan de retrógrados, de fundamentalistas, de grupúsculos religiosos, como dicen literalmente. Entonces, ante ese ataque, nosotros entendemos hacer esta declaración oficial. No es una declaración que ahora se nos ocurre y ahora la declaramos, sino que es lo que siempre hemos creído, lo que ahora lo manifestamos. ¿Usted cree, pastor, que en realidad tenemos elementos para decir que se está atacando la iglesia en general? No los bautistas libres, sino la iglesia cubana. Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Qué expresan estas declaraciones? Simplemente las declaraciones estas expresan
cuál es nuestro criterio bíblico al respecto de los temas que estamos en cuestión de la ideología de género y demás. Pero además también las declaraciones son una respuesta a la negativa por parte de las autoridades de nosotros tener también una voz que se nos ha negado y se les ha otorgado a una sola facción que está hablando al respecto de este tema. Entonces es algo injusto, porque en medios oficiales se está haciendo una lapidación institucional de muchas instituciones, valga la redundancia, oficiales en Cuba de muchos años de respeto, que han contribuido, después vamos a analizar un poquito más adelante, el papel de la iglesia y la influencia de la iglesia a través de los años en nuestro país en diferentes áreas. Y estas iglesias están siendo vilipendiadas, están siendo ofendidas, están siendo atacadas por diferentes medios oficiales, fíjense, no son medios de las redes sociales que podemos ver que todo el mundo los puede usar. No, estamos viendo que son medios oficiales. Se habla, lo voy a decir con nombre y apellido, la Mesa Redonda. Estamos pensando también en Telesur, que es un programa que, aunque no es oficial en Cuba, se ha hecho ya casi oficial, que tiene un canal entero dedicado en su programación para esto y es de amplia difusión dentro de la televisión cubana. Otros programas en otros canales dentro de nuestra televisión cubana, ayer mismo se hablaba un poco de eso en uno de los programas que se hacía. El programa Palabra Precisa también se le ha dado un espacio. Ellos han tenido todo el espacio posible para, de alguna manera o de otra, dejar ver cuál es su ideología y aún ir un poquito más allá. Recuerdo la entrevista que se le hizo a esta supuesta ministra de la Iglesia Metropolitana en un programa de RT comercial, de RT, que es una televisora rusa, que no se ve en muchas provincias, pero se ve en La Habana, por ejemplo, que es uno de los lugares que más personas tiene. Se ve esto por la señal del canal de alta definición. Y ella hablaba despectivamente de todos estos grupos. Los fundamentalistas. Se nos decían muchas cosas. Entonces no hemos tenido los mismos accesos. Yo no he visto hasta ahora un pastor evangélico, dígase de las obras Bautista Oriental, Bautista Occidental, Metodista, Asamblea de Dios, Bautista Libre. No he visto todavía un pastor que se le haya dado esa oportunidad, ¿verdad? Mire, nosotros vamos a definir dos cosas importantes. La primera cosa es que si decimos que no se ha visto un pastor evangélico, esta persona puede decir que sí. Sí. ¿Ok? Porque para ellos, pues, incluyen dentro de la lista de pastores evangélicos o ministros evangélicos otros grupos que nosotros no consideramos ni tan siquiera cristianos. Entonces, estos grupos que han monopolizado el criterio oficial de la iglesia, pues, han hablado y es como la justificación para decir, bueno, sí le hemos dado espacio a la iglesia, sí le hemos dado espacio a los evangélicos. Lo único que siempre son los mismos evangélicos. No nos sentimos representados. Claro que no. El resto de la comunidad evangélica cubana, es la mayoría. La gran mayoría, o cerca de 1,5 millones de creyentes evangélicos en toda Cuba, diferentes denominaciones, no nos sentimos representados por 2 o 3 instituciones y 4 pastores, que son los que generalmente hablan. Así es. Si vamos viendo cronológicamente, esto empezó, recuerdo un programa que hizo Reinaldo Taladrid en su programa Pasaje a lo Desconocido, creo que fue, hablando de la Biblia, y al pastor que se invita, pues un pastor que dejó mucho que desear en su explicación respecto de qué es la Biblia, discrepando con la gran mayoría de la comunidad evangélica, no solamente nacional, sino también internacional, y con el criterio histórico de la iglesia a través de los años. Y allí se presentó como una voz oficial, obviamente. Ahora, claro, los que han podido estudiar este tema pueden quizás darse cuenta de que a quién pertenece este hombre, a qué familia pertenece este hombre. Yo recuerdo cuando hice mi tesis de licenciatura, fue una crítica abierta a la teología liberal cubana, y yo pudiera compartirla hasta en internet para que ustedes pudieran tener acceso a muchos de estos personajes que han sentado las bases teológicas del liberalismo cubano. Y es lo que se están expresando. Todos estos personajes que estamos viendo, que han salido en algún momento de iglesias conservadoras para seguir los intereses, no de Dios, pero de cualquier otra índole. Entonces, como no nos sentimos representados por estos personajes, nos pronunciamos oficialmente. Nos pronunciamos. Así es. ¿Cuál es la manera de presentarnos el pronunciamiento nuestro? Declaraciones oficiales y entregarlas a las autoridades. Exacto. ¿Ok? Por eso es que es un acto legítimo, por eso lo decimos, un acto legítimo para exponer nuestro criterio delante de las autoridades. Y nuestra obra lo hicimos así. Una vez que el presidente llevó la carta a las autoridades pertinentes, después entonces la publicamos en las redes sociales y todo así. Bueno, dice nuestra carta, José Martí dijo: yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre, ¿verdad? En esta primera parte de la carta se menciona personajes como el mismo José Martí, ¿verdad? Incluso se menciona también Alberto J. o Alberto de Jesús Díaz Navarro, fundador de la obra Bautista de Cuba. Él ostentaba incluso el cargo de capitán del ejército mambí, siendo este nombrado por José Martí para organizar el Partido Revolucionario Cubano.
Y en la historia del siglo XX también estuvieron presentes varios jóvenes que lucharon por cambios históricos de nuestro país y eran de convicción cristiana. Los mejores ejemplos son Fran y Josué País, ambos jóvenes bautistas que murieron luchando por su patria. Es decir, que en esta primera parte lo que hacemos es referencia un poco de la historia cubana, ¿verdad? De José Martí. Aunque sabemos que el apóstol de Cuba tenía su inclinación religiosa desde diferentes aspectos que nosotros no la compartimos toda, sí es cierto que hay que reconocer que en la historia de nuestra nación nunca estuvo la postura de la ideología de género, aunque claro que sabemos que esto es algo muy, más reciente. Pero, ¿por qué se menciona esto? ¿Usted cree que fue bueno mencionarlo a estos personajes prominentes? Yo particularmente tuve un debate con algunos hermanos donde decían, bueno, pastor, eso es complicado porque la iglesia se está mezclando en política. Yo no veo la política aquí, yo lo que veo es la idea de referenciar que tanto Martí como Fran Josué País, como Alberto de Jesús Díaz Navarro, fueron personajes, algunos de ellos sí cristianos, como Alberto de Jesús Díaz Navarro y Fran y Josué País, que estuvieron involucrados en la historia cubana y su postura fue en contra de la actividad homosexual y a ellos nunca se le llamó retrógrado, nunca se le llamó fundamentalista. ¿Qué cree usted de esto, pastor? Bueno, yo voy a plasmar cuál es mi criterio, ha sido siempre, incluso cuando estábamos conformando esto, cuál fue mi criterio al respecto. Yo creo que para nosotros, o sea, el detonante nuestro y lo que nos motiva a nosotros es poder darnos un criterio al respecto de la ideología de género, no es lo que piensan otros personajes de nuestra historia, sino lo que dice la Biblia. ¿Ok? Esa viene siendo, y lo vamos a ver más adelante, lo que a nosotros nos motiva a hablar. Nuestras convicciones bíblicas, lo que hemos aprendido de la Escritura al respecto del matrimonio, al respecto de las relaciones homosexuales, al respecto de la crianza de los hijos, de la autoridad de los padres sobre la crianza de los hijos, etc. Pero debido a que nosotros estamos pues entregando un documento a autoridades que, si bien tienen que regir el curso legal de nuestro funcionamiento como institución a nivel de país, no están llamados a creer tampoco en la Biblia ni a creer en lo que nosotros creemos. Por lo tanto, es necesario que usemos otros argumentos. La propia historia, ¿verdad? La historia, en cómo dar argumentos históricos que avalen el hecho de por qué nosotros tenemos esta negativa. No estamos nosotros en disonancia con los personajes históricos nuestros respecto a este tema. Es. En el caso de esta frase específicamente de José Martí, una frase excelente, creo yo, en mi punto de vista, muy buena frase, donde él habla acerca de que quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Eso implica que antes de la constitución y antes de todo lo que puede emanarse del sistema legal, se debe tener en cuenta la dignidad humana, la dignidad del hombre. ¿Qué dignidad está hablando el apóstol? ¿A qué se refiere con dignidad? Bueno, hay un análisis bastante interesante al respecto, ¿no? Pero viendo los postulados de la ideología de género, nosotros podemos ver que en todos los aspectos la ideología degrada la humanidad, degrada precisamente la dignidad humana, la dignidad del hombre como genérico, Sí. no del hombre solo como ser masculino, sino del hombre y de la mujer, porque implica que la mujer rechaza su feminidad, y eso es degradante, que el hombre rechaza su masculinidad. Al final ambos asumen roles diferentes que no les exaltan como individuos, sino simplemente le degradan en su condición tanto moral como ética, como incluso psicológica, le da una degradación. Por lo tanto, creemos que de acuerdo a las palabras de Martí acá, como un argumento fuera de la escritura, pero histórico, y que no contradice, obviamente los principios cristianos, vemos que hay una disonancia entre el criterio martiano y lo que quizás puede expresar la ideología de género. De hecho, cuando dice en la dignidad plena del hombre, es cierto que la Constitución cubana habla de cómo que la dignidad plena está en otros principios del propio socialismo y cosas así, pero nosotros vemos que la dignidad plena del hombre, incluso Martí, que muchos años antes de toda nuestra historia más reciente y con todo esto de la ideología de género, él mismo, ¿cuál es la dignidad plena del hombre según la palabra de Dios? Bueno, la dignidad plena del hombre es que puedas reconocer a Dios como su Señor y Salvador, y ahí es donde el hombre encuentra la dignidad plena. ¿Por qué razón? Porque la vida que tenga y la forma de vida, el estilo de vida, de pensamiento, de acciones, en esta vida, si es con Jesucristo, repercute para la eternidad. Claro que no estamos diciendo que Martí dijo eso, pero sí es lo que nosotros creemos y no entra, como usted decía, pastor, no entra en disonancia que la dignidad plena del hombre está, número uno, según todas las leyes humanas, constitucionales, ¿verdad?, legislativas, en el derecho a la libertad.
Y en esa libertad, como usted decía, si esta ideología, porque después podemos explicar un poco por qué es ideología, ¿verdad? Y por qué estamos en contra de que se aplique de esta manera a nuestros hijos y en nuestras escuelas, es simplemente atacando esa libertad que tiene el hombre, ¿verdad? Poniendo los derechos de un grupo por encima de los demás. ¿Ok? Entonces, la carta dice también, por tanto, como iglesia y también como ciudadanos de esta nación, no callamos ni sucumbimos ante esta minoritaria comunidad LGBTIQA+, que reclama por legalizar en nuestro país aquello que fuera inaceptable para los máximos líderes políticos de nuestra nación. Dice, recordemos las palabras del mismo máximo líder histórico de la Revolución Cubana, el doctor Fidel Alejandro Castro Ruz. Incluso aquí mencionamos cómo Fidel dijo de esta manera: nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar condiciones y requisitos de conducta que nos permita considerarlo un verdadero revolucionario. Una desviación de esa naturaleza choca con el concepto que tenemos de lo que debe ser un militante comunista. Seré sincero y diré que los homosexuales no deben ser permitidos en cargos donde puedan influenciar a los jóvenes. Y ahí está la cita de la entrevista concedida por Fidel Castro al periodista Lee Lockwood, publicada en este portal. Así que, en esta primera frase, ¿qué podemos decir, Pastor Boris, sobre este tema de por qué citar a Fidel en su pensamiento con este tipo de personas de actitud homosexual? Bien, dos cosas quiero ver aquí, siendo muy cuidadoso, pero también expresando mi criterio. Porque vamos a hablar de libertad como parte de la dignidad plena del hombre, ¿no? Entonces, yo voy a hacer uso de esa parte de mi dignidad que Dios me ha dado. La primera cosa, esto responde lo mismo que decía anteriormente. Estamos usando argumentos históricos que son argumentos que pueden y deben creer y reconocer las personas que no creen en la Biblia, que no creen que los argumentos éticos de la Biblia son válidos, pero para nosotros sí lo son. Pero tenemos que exponer esto a ellos. Ahora, la segunda cosa que tenemos que tener cuidado con esta frase. ¿En qué sentido? Quizás estamos extrayendo un fragmento de esta entrevista. Me gustaría leer toda la entrevista. ¿Qué fue lo que habló de toda la entrevista? Porque en mis años de juventud, todavía soy joven, pero de más joven, y otros aún más ancianos que yo, pero que fueron jóvenes y tuvieron periodos de su juventud más críticos, quizás puedan darse cuenta que esta misma frase en algún momento fue aplicada también a los cristianos. En el año 1963 al 65 sucedieron en Cuba algo que se llamaban las unidades militares de ayuda a la producción humana. Hay un libro por ahí del pastor Alberto González, que usted lo puede leer, se llama Dios no entra en mi oficina, excelente libro, una crónica especial respecto a esta situación de acá. Entonces, yo creo que para exponer este criterio de la base histórica de criterio, en este caso de Fidel al respecto de lo homosexual, sí, válido, pero siempre teniendo en cuenta que en algún momento también se planteó que los cristianos no podíamos ser parte del proceso revolucionario y tampoco podíamos ser parte de, por ejemplo, carreras universitarias que tuvieran que ver con las personas y todas. Y tenemos testigos de eso, y hermanos que lo pueden testificar. Perfecto, ha sido ese. Entonces seamos cuidadosos al usar frases, sacarlas de su contexto quizás, porque esto nos puede restar un poco de criterio en algún sentido, y perdónenme los que estén en desacuerdo conmigo realmente, pero es lo que pienso, porque es la realidad, fue la realidad. Por muchos años los cristianos tampoco éramos considerados como un criterio válido desde la perspectiva de Fidel para representar a la juventud cubana, o quizás para tener acceso a carreras como maestro, como que iba a tener cargos de dirigencia, todas esas cosas que estamos viendo que ya hoy han desaparecido. Pero antes funcionó así, en contexto que se da esta frase. Pero usarla como argumento quizás para exponerle el criterio histórico de estas personas a los demás, a las autoridades, es interesante. Que hoy, de hecho, nosotros como cristianos no estamos exigiendo que se enseñen las Biblias en nuestras escuelas, que no estaría del todo mal pedirlo, ¿verdad? Según nuestros principios. Claro. Pero la comunidad homosexual, ¿verdad? Y quienes están defendiendo, sí están exigiendo introducir la ideología de género en nuestras escuelas. Entonces, en este aspecto se puede decir, bueno, el propio Fidel, que fue el representante de la nación cubana hasta hace bien reciente, ¿verdad? En su mandato y todas las cosas que hizo, ¿verdad? Independientemente de cuál es nuestra postura como cristianos, decimos, mira, no estamos de acuerdo, evidentemente, en todos los planteamientos de la historia, pero en estas cuestiones puntuales, como usted decía, pastor, en estas cuestiones puntuales, él mismo en su frase, como Martí y otros y muchos más, ¿verdad? Solo citamos algunos específicos. ¿Qué decían sobre esta comunidad? Algunos han dicho, no, en este tiempo ahora ellos hubiesen cambiado de opinión. Bueno, ya eso se queda en el área de la subjetividad o de la interpretación propia. Lo que está claro
es que desde esta perspectiva, la cuestión que se quiere aclarar más bien, de que ellos hubiesen cambiado no su opinión, es que a ellos nunca se les dijo retrógrado, o se les dijo fundamentalista, o se les dijo homofóbico, o se les dijo transfóbico, y por qué a nosotros hoy sí, cuando en nuestra historia eso no ha ocurrido. Evidentemente hay un cambio ahí, manipulación del lenguaje y todas estas cosas, pero sigue diciendo la carta más adelante, tildarnos hoy con tales palabras discriminatorias, lo que veníamos hablando, y manipuladoras. Es una gran mentira y pésima verdad política para tratar con una parte muy considerable del pueblo cubano. Por cuanto hemos sido y somos parte activa de este pueblo y tenemos derecho a expresar nuestras ideas y a exigir que se respete nuestra posición, ¿verdad? Incluso la carta sigue diciendo, creemos en la Biblia como palabra de Dios y como ley absoluta y completa sobre la moral y la conducta humana. Y muchos de esos principios han influenciado a la mayoría de los países del mundo y sus leyes, incluso a muchos de corte ateo. Todavía no se ha podido demostrar con la historia y la ciencia que nuestras creencias y principios bíblicos son erróneos o dañinos para el ser humano. He escuchado algunas de las noticias que se han manipulado y es que, ustedes los cristianos han hecho mucho daño a la historia. Bueno, si por eso se hace referencia a las cruzadas o algunas actitudes de la Iglesia Católica, incluso Iglesia protestante, que en algún momento se hizo una mala práctica de lo que la Biblia enseña. Nosotros no estamos defendiendo esa mala práctica. Nosotros no estamos diciendo que fue bien lo que se hizo, ¿verdad? O que esos pecados o esas acciones de migrantes de la palabra del Señor, nosotros la apoyamos. Lo que estamos diciendo es que los principios bíblicos, que son incambiables y que son moldeables y adaptables para toda circunstancia, ¿verdad? Trascendente, para todo momento y toda historia, nosotros decimos que esos principios hasta ahora no se ha demostrado que hacen daño a la humanidad. Todo lo contrario, lo que trae es beneficio, ¿verdad? Incluso sigue diciendo más adelante una de las partes de la carta que dice de los 193 países y 2 estados observantes que hay en el mundo, según la ONU, solo 30 han aceptado el matrimonio igualitario. Y sabemos que de esos 30, algunos ya están dándole hacia atrás algunas de estas leyes, como hablábamos Hungría recientemente, que prohibió el uso de la ideología de género en los colegios como influencia. Rusia, muchos de estos países se han negado por completo a la ideología, pero de estos 30 hay algunos que ya están dando hacia atrás estas leyes. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros como cubanos vamos a darle hacia adelante lo que la mayoría de los países que ya tienen más de 10, 15 años de experiencia con ideología de género le están dando hacia atrás? Algo está ocurriendo ahí, ¿verdad? Algo se está manejando aquí. Dice así, bueno, se dan datos de los millones de cristianos que hay, de las personas incluso no cristianas, personalidades como el mismo Rafael Correa, Vladimir Putin, ¿verdad? China, Bielorrusia, Vietnam, muchos lugares que no se acepta la ideología de género. Muchos de ellos son amigos de Cuba. Y yo no veo que se diga oficialmente, bueno, nuestros amigos rusos, los retrógrados rusos, ahora nos están ayudando en esto, o los retrógrados chinos, no sé quién, nos estamos dando cuenta que hay una idea totalitaria, una idea impositiva, ¿verdad? Dictatorial, si se quiere decir así, no tengo miedo de mencionarlo, de que se nos quiere obligar, es sin pensar en nuestras libertades y derechos, se nos quiere obligar a imponernos, ¿verdad? Una ideología. Y en ese aspecto, no veo que a otros que están en contra de ella, se le discrimine, aunque nosotros sabemos que eso son manipulaciones se llama esa frase, técnicas de mordaza. Tú estás en contra de la ideología de género, tú eres un retrógrado, o eres un fundamentalista, o eres un homofóbico. Y ya uno cuando dice, bueno, no voy a hablar en contra de esto porque estos son los epítetos que me van a dar. Pero en realidad sabemos que es una manipulación del lenguaje y esas técnicas de mordaza que no nos dejan expresarnos en nuestra libertad de religión, nuestra libertad de expresión. Y dice, a una pregunta que se hace, ¿el gobierno de Cuba les ha llamado fundamentalistas, homofóbicos o patriarcales? Dice, en Cuba no solo son rechazadas estas ideas por los religiosos cristianos, como se menciona, ¿verdad? Y lo ponemos entre comillas, sino también por muchos oficiales de la FARC, el MININ, y muchas personas no creyentes y de otras religiones, pero que mantienen bien sus principios morales y familiares. Sobre esto, pastor, ¿usted cree que seamos nosotros los cristianos los únicos que estamos en contra en Cuba de la ideología de género? Bueno, yo quiero, antes de responderte esa pregunta, pues ir un poquito atrás, ¿no? Y ver las cosas que veíamos anteriormente, y es que, como decías, esta ideología, como ideología, y después vamos a explicar por qué es una ideología, ha llegado a las naciones y cómo algunas se han decidido asumirla. Ahora, vale decir que no los 30 países quizás han asumido la ideología de género en su totalidad. Algunos rasgos. Algunos aspectos, quizás en matrimonio igualitario, esos detalles. Otra sí ha sido radical, como es el caso de Canadá, que incluso ha activado una persecución
religiosa y no religiosa también, tremendo para defender la ideología de género y todo este tipo de cosas. Pero aclarar que la iglesia cristiana, a aquellos que han dicho que hemos hecho daño a la historia, yo creo que el daño queda casi borrado con los aportes que ha hecho a la sociedad mundial el cristianismo. Ha sido enorme. De hecho, la gran mayoría de los países hoy que ostentan un desarrollo económico, social, ha sido precisamente por tener una base judeocristiana de su ética, de su constitución. Como decía el presidente de los Estados Unidos, el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, dice: es imposible dirigir sabiamente una nación sin Dios y sin la Biblia. Y todos los países que han hecho esto han tenido un éxito tremendo. Ahora, ¿qué hemos visto en los países, como dice esta misma estructura de esta carta, que han adoptado la ideología de género, que viene dentro de la agenda que se conoce como agenda progresista, que al contrario no han progresado ninguno? No progresan. Vemos una decadencia de la familia, una decadencia de los valores morales, una decadencia de la economía, de todo el envejecimiento poblacional y con todo lo que eso atrae consigo. Por lo tanto, podemos decir que la ideología de género, a pesar de que está siendo implantada en tan pocos países y a pesar de que es relativamente reciente, ha causado un daño tremendo de magnitudes y proporciones que todavía no hemos sido capaces nosotros de medir en el mundo. No solamente a la economía, sino también a la fisiología de nuestros hijos, a la psicología de nuestras enfermedades, las estadísticas, todo. Para nadie es un secreto que la población homosexual es la población que más sucumbe y que más padece enfermedades de transmisión sexual, y eso no es porque ellos sean homosexuales, es simplemente que su práctica homosexual, ese estilo de vida de promiscuo, pues fomenta este tipo de cosas. Entonces, no podemos decir, como dicen ellos, quizás que el cristianismo ha sido malo en toda su historia. Han habido momentos oscuros, y de hecho en la misma historia de la iglesia se le conoce como época oscura del pensamiento cristiano y época oscura en caso de quehacer teológico, filosófico y demás. Lo vemos cuando estudiamos la reforma, por ejemplo. Una de las cosas que nosotros damos cuenta que dio el traste con la reforma protestante fue precisamente el despertar de todo este oscurantismo que trajo la Edad Media, que fue, yo creo, a mi criterio, la parte más triste de la iglesia cristiana. Y también yo creo que una de las partes donde más aprendimos y más nos dio, vamos a decir, materia prima para que hubiera una reforma que hoy ha bendecido a tanto a través de la historia. Ahora, con respecto a lo que me preguntabas, si somos los cristianos, los únicos. Yo creo que no. Ahora, desgraciadamente en nuestro país no existe una manera de uno realizar una investigación formal al respecto. O sea, vemos que se está generando un criterio, entrevistas televisivas, todas las cosas, para que las personas piensen que ese grupo son mayoría, y es una mentira. Y lo digo así, es una mentira. ¿Por qué? Porque simplemente estamos hablando de una minúscula cantidad de personas que están de acuerdo con este sistema, que quieren totalizarlo como el estatismo propio que necesita la ideología de género para existir, y entonces hacer creer que la gran mayoría de las personas está de acuerdo, y eso no es así. ¿Por qué? Porque no existe ningún método de investigación como hay en otros países, por ejemplo, agencias encuestadoras. No hay ninguna agencia encuestadora cubana, ni de tampoco la Oficina de Estadística cubana, que se haya dedicado a hacer encuestas dentro de la población, es decir, quiénes están a favor de la ideología de género y quiénes están en contra. Y no se ha dejado tampoco que se haga un criterio, vamos a decir, una batalla justa entre los promotores de la ideología de género y los que no estamos de acuerdo con la ideología de género. Eso no ha existido. Y no obstante eso, yo me atrevería a decir que si hiciera hoy una encuesta en Cuba, fíjense bien, sin que nosotros los cristianos tuviéramos protagonismo en esto, y solamente lo tengan las personas de la comunidad LGBTIQ, el porciento sería el porciento en contra de la ideología de género sería apabullante, sería abrumador. Ahora, se lo digo con toda la confianza porque sé que va a ser así. No, entonces, es que nosotros nos relacionamos con personas no creyentes. Claro, nosotros que nos relacionamos con los amigos nuestros que no son cristianos, con y padres, familias enteras. Miembros de nuestras familias que son militares y que son que pertenecen a otros estratos de la sociedad y no están de acuerdo. De hecho, en este mismo proceso que teníamos de recogida de firmas, ¿cuántas personas no firmaron esta recogida de firmas que no eran cristianos? La gran mayoría en todas nuestras iglesias lo hicieron así. Muchas de las personas no están de acuerdo, pero no tienen cómo verter su criterio. No se les pregunta. No hay manera de encuestarlo, entonces nunca lo van a saber. Y nosotros como iglesia, que tenemos una representación legal, por eso es que lo hacemos y decimos que es la iglesia en estos momentos quien está llevando a cabo esto. Entonces,
algo importante, vamos a hacer una pausa Okay. y después continuamos con la segunda parte hablando un poco de los términos jurídicos, ¿verdad? Porque no podemos estar a la espalda a que también la justicia y las leyes constitucionales y las leyes de los derechos humanos también nos apoyan en nuestra postura. Continúe con nosotros. Que el Señor les siga bendiciendo. Continuamos acá en su programa Proclamando la Sana Doctrina. Aquí el pastor Alex Ali y también el pastor Boris Arlauz. Amén. Así que continuamos entonces, pastor, con la carta de la Convención Bautista Libre de Cuba, la posición oficial en cuanto a la ideología de género y los postulados que ella presenta. Sigue la carta diciendo, teniendo en cuenta que Cuba es un estado organizado con todos y para el bien de todos, preguntamos, ¿es realmente para el bien de todos? Y aquí sería bueno nosotros hacernos esta pregunta. Las leyes jurídicas, las leyes constitucionales, ¿verdad? Los derechos humanos, los derechos del niño, el propio Código de Familia vigente, aunque sabemos que es el que se quiere cambiar ahora y meter todas las ideas contrarias a lo que nosotros hemos venido defendiendo, nuestros principios sobre la familia, el matrimonio, un hombre y una mujer. La cuestión es, ¿hay algo legal, verdad, que nos ayuda a nosotros en nuestra postura? Evidentemente sí, y para eso voy a leer algunos de los artículos y hacemos el comentario. Dice, de acuerdo al artículo 15 de la Constitución de la República de Cuba, dice que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. En base a eso, dice, las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración. Mi pregunta es, esto que nosotros estamos haciendo, incluso este programa, ojalá se nos permitiera poner la televisión cubana, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en las redes sociales, que ahí la tenemos y por eso le decimos a la audiencia que comparta todo este contenido para que siga Cuba escuchando la otra parte de la historia, ¿verdad? La otra parte que es la de la Biblia. Entonces, está mal que nosotros digamos nuestra postura porque sabemos que siempre vamos a encontrar a alguien con un poco de miedo. Si eso se está diciendo desde el Estado, si es la misma presidenta del CNC, Mariela Castro, y no sé quién, que está promulgando esto, yo no voy a decir nada en contra porque soy contrarrevolucionario o porque soy un retrógrado, un homófobo. Bueno, es que hay libertad religiosa, yo puedo decirlo claro, sin ofender, sin atacar a la persona, sin atacar, ¿verdad?, los principios de los demás, pero en este aspecto yo tengo la oportunidad, ¿verdad?, legal y constitucional de proclamar qué es lo que yo creo. Y lo que se está atacando es específicamente lo que yo creo, ¿verdad? Porque ahora ya entramos en un conflicto legal, en un conflicto donde uno dice, bueno, no, los cristianos no tienen que meterse, una vez más hemos escuchado eso, no, que no hablen de política. Bueno, exactamente no estoy hablando de política, estoy hablando de mis derechos como ciudadano, que lo soy un ciudadano cubano, y de mis derechos como persona, que lo somos, ¿verdad? Entonces, en el artículo 15 lo declara así, y hay una pregunta, dice, ¿podemos afirmar dicho artículo? El ejemplo fehaciente lo hemos estado observando, desde llevar a la televisión conceptos no aludidos por nosotros como iglesia, evangélicas sobre el tema Biblia, desacreditando nuestras congregaciones y teología en los canales televisivos, sin la oportunidad de objetar en los mismos. Nuevamente irradian sobre nosotros los epítetos calificativos tales como retrógrados, arcaicos, fundamentalistas, extremistas, entre otros tantos, agrediendo verbalmente a la iglesia evangélica cubana. Es decir, que hasta aquí hay libertad religiosa, pero bueno, en este aspecto nosotros creemos, ¿verdad? Es nuestra opinión, en este caso es mi opinión, la opinión del pastor Ale, ¿verdad? Y ahora quiero escuchar la suya también, pastor, de que no se nos ha dado la oportunidad constitucionalmente, porque en la televisión cubana la iglesia católica tiene sus espacios, ¿verdad? Esporádicamente, una o dos veces al año, pero lo tiene. La iglesia metropolitana, que es una iglesia incluso instituida en 2016, no es ni legal, que no es ni legal todavía. Eso es algo importante, ¿ok? Pero no entraremos más en detalles sobre eso, pero es bueno aclararlo, para que no digan, no, porque es una iglesia legal de más de 100 años, o quizás tiene los... No. Evidentemente es un sector pequeño, que no tiene toda la representación legal que tienen otras denominaciones más antiguas en Cuba y aún así no se nos ha dado la oportunidad. Vemos también actividades artísticas en la cuestión de la santería, ¿verdad? Que se pone abiertamente. Y sí, hay que reconocer que sí hay espacios para hablar de pastores, ¿no, verdad? En las novelas. Pero en todas ellas es pastores que son ladrones, fornicarios, que están dejando el pastorado o que están dejando, ¿verdad?, la religión por una mujer o por varias mujeres. Entonces sí se nos da el espacio, pero siempre como un acto negativo. Entonces en ese aspecto
el Código 15, ¿verdad? O el artículo 15, perdón, nos habla de que tenemos esa libertad religiosa, como el artículo 18 también de los derechos humanos, donde dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. ¿Qué podemos decir aquí, pastor, sobre esto? Bueno, vamos a ir por partes, que es bastante amplio, son temas legales que podemos ir debatiendo. Número uno, quiero decirle a los hermanos que nos van a estar viendo que, hermano, usted tiene todo el derecho a estudiarse su constitución. Exacto. La constitución cubana, porque es la ley que lo representa a usted. Es la ley que está hecha para protegerlo a usted ante el Estado y ante las arbitrariedades que puedan sucederse no solamente del Estado, sino también de otros individuos sobre usted. Entonces, de acuerdo a esto, usted tiene todo el derecho de leer su constitución, estudiar su constitución, aplicar su constitución en el momento donde se pueda ver afectado. Ese es todo su derecho. Ahora, quiero ir sobre todo con la pregunta que teníamos al principio de esta sección. ¿Es realmente para el bien de todos? Esa pregunta es interesante. ¿Por qué? Porque de la parte de la ideología de género se está usando un eslogan: todos los derechos para todas las personas. Y entonces, de alguna manera, ellos no se ven representados en la Constitución de manera, vamos a decir, completa, porque no han podido ser aceptadas sus demandas, que para ellos exigen como derecho. Pero cuando vamos al criterio de qué cosa es un derecho, estamos dando cuenta que no existe derecho, por ejemplo, al matrimonio. Eso no es un derecho. No es un privilegio. Eso, tú Una te casas, claro. y el Estado decide o no reconocerlo, pero no es un derecho que tú tengas a que se le reconoce el matrimonio a todas las personas. Eso no es un derecho. Por lo tanto, no se puede decir como derecho. Pero vamos a pensar que se le otorguen todos los derechos, de todas las maneras, a todas las personas. En este caso, el derecho a matrimonio del mismo sexo, a percibirse de la manera que ellos quieran percibirse y a facilitársele desde el Estado de esta manera de percibirse, ya entonces es un problema. Porque los derechos de unos pocos van a imponer una carga sobre la gran mayoría. Y entonces ya los derechos de uno van a afrontar a los derechos de otro, como está pasando. Y la propia Constitución dice que en el artículo 45 que todas las personas tienen derechos, pero estos no pueden, ¿verdad?, atacar o estar en contrariedad con los derechos de los demás. De los derechos de los demás. Entonces, cuando vemos esto, decimos, ok, vamos a darle la posibilidad de que exista el matrimonio homosexual. Vamos a dar la posibilidad, desde el punto de vista jurídico y legal, que se adopte hijos, todas las cosas. Bueno, estadísticamente se ha probado que las familias homoparentales que son padres homosexuales que adoptan hijos, el gran por ciento, el 90 y tanto por ciento de estos niños adoptados tiende a ser gay como ellos. ¿Qué genera esto después en el final? Entonces familias que no van a tener hijos, no va a haber reproducción, imponiendo una carga a la sociedad, y entonces va a haber una carga social que ¿quiénes van a asumir? Las personas que hemos contribuido, dicho de alguna manera, a la sociedad desde este punto de vista. Entonces yo creo que no son todos los derechos para todas las personas, en el sentido de que a nosotros no se nos ha dado, como tú decías, el espacio. No se nos da el espacio para hablar, y como dice, el Estado reconoce, sí hay un reconocimiento, respeta y garantiza la libertad religiosa. Hay un reconocimiento de que existen organizaciones religiosas. Ahora, pero yo creo que no se está del todo respetando y garantizando la libertad religiosa. ¿Por qué razón se los digo? Bueno, porque en muchas maneras nosotros no se nos proveen espacios que se han solicitado de manera legal para nosotros también disponer de una enseñanza respecto de esto, la ideología de género, otras tantas cosas. Y muchas iglesias tenemos hoy en día que han comenzado a reunirse y no tienen un estatus legal por el simple hecho que no reúnen algunos requisitos estatales al respecto. El Estado cubano dice es laico, y en la República de Cuba las instituciones religiosas, asociaciones fraternales y todas y demás son separadas del Estado. Eso está no solamente en Cuba, sino también en otros países. Ahora, ¿qué estamos viendo esto? Que yo no veo realmente, en mi criterio, que todos estos derechos estén siendo llevados y considerados a la iglesia, porque no se nos han dado las mismas oportunidades. Entonces, si estas personas están pidiendo todos los derechos para todas las personas, entonces se nos tienen que dar nosotros también todos los derechos para poder hablar y para poder explicar por qué esto puede traer daño al respecto a toda nuestra comunidad. Ahora, yo veo que en todo este uso de epítetos y calificativos negativos contra la iglesia, no solamente hay una complicidad del Estado violentando precisamente a la Constitución, porque cuando se da crédito y se da permiso para que se hable de retrógrado, de grupúsculo, de contrarrevolucionario, no se le dice nada, y no se les para y se les otorga todas las libertades y todo, y le voy ahora a poner un ejemplo para que usted vea esto, cómo funciona. Entonces ya el Estado tiene una complicidad que le hace perder su estatus de laicidad
y su imparcialidad. Ujú. Y se está parcializando con un grupo y estamos viendo entonces que los afectados somos nosotros. Hay un doble rasero en este sentido. Ahora, miren el tipo de propaganda que se nos hace. En estos días estaba viendo yo una serie de pósters que están pegando en La Habana. Yo no los he visto en Internet de Río todavía, pero en La Habana los están pegando ya porque, hermano, tomaron fotos y las pusieron en las redes sociales. Uno de estos pósters, no voy a hablar de los otros dos, voy a hablar simplemente de uno que yo creo que es el que está más en correspondencia con esto que estamos hablando acá. Pues pone la figura de, vamos a decir, de un pastor, un predicador. Lo sabemos porque tiene una camisa clerical con el cuello clerical, con todo lo que lo identifica generalmente a los sacerdotes católicos. Y entonces está atravesado con una espada por aquí, con la lengua afuera, y por una lanza con los colores de la bandera LGBTQ+, por la frente. Y en un hashtag dice, no fundes. Hablando de los fundamentalistas, no fundes. Mire, eso es un llamado al odio, Eso es, a la violencia. Mira cuántas cosas es no hay. discriminación por Mire, religión. le voy a decir una cosa. Estos epítetos y todo este tipo de cosas que se nos están llamando es simplemente creando un estado de opinión que justifique una posterior persecución a la iglesia. Esto está desarrollado al mejor estilo de Joseph Goebbels, que fue el secretario de prensa de la Alemania nazi. Lo estoy diciendo con todas las palabras y con todas las consecuencias que esto puede traer consigo. Esto es un tipo de propaganda que se usó también en la Alemania nazi, claro, para que los judíos fueran perseguidos y fueran odiados y fueran exterminados los 6 millones de judíos que murieron. ¿Cómo se decía? Se hacía como carteles que identificaban cómo reconocer un judío. Tiene la nariz así, los judíos son ladrones, los judíos son esto, los judíos son estas cosas. ¿Y a usted le suena familiar eso? Sí, me suena familiar en todos estos epítetos que están usando contra la iglesia. ¿Qué están diciendo? Somos contrarrevolucionarios. ¿Qué están diciendo? Que nosotros somos fundamentalistas. ¿Quiénes son los fundamentalistas para el mundo hoy? Los árabes terroristas que ponen bombas, claro, la gente que son capaces de imponer de imponer profesa su criterio, de matar al punto que imponer tu criterio a través de la muerte. Es un fundamentalista del criterio que ellos tienen. Nos están hablando de extremistas, nos están hablando también de grupúsculos. ¿A quién se le usa el término grupúsculo? En nuestro país todos conocemos a quién se le utiliza el término peyorativo grupúsculo en nuestra sociedad. ¿Y qué percibe nuestra sociedad cuando recibe y escucha el término grupúsculo? Eso está llamando a la persecución. Ya trae la negatividad, ¿verdad? Está creando un estado de opinión para que la iglesia sea perseguida. Así que, cristianos, pónganse firmes en la batalla porque la persecución está por comenzar. Toda persecución contra la iglesia ha comenzado con este tipo de propaganda. Cuando usted va a los primeros cristianos en Roma, ¿cuáles eran los epítetos que usaban? Canibalismo. Los creyentes tienen un ritual donde se comen el cuerpo, van siendo caníbales. Los creyentes, los cristianos no adoran al César, no hacen esto, no hacen lo otro. Y eso generó gran persecución a la iglesia. Hasta que muchos otros, como Plinio, por ejemplo, una de sus crónicas, dice, los cristianos no hacen nada de eso. Los cristianos se reúnen, adoran a Dios, piden por nosotros, porque muchas de las oraciones que hay de los padres de la iglesia están rogando por los emperadores aún bajo persecución. Entonces, todas estas propagandas negativas generan después persecución. Están antes de un término de persecución. Y es muy bueno que se aclare eso, pastor, porque nosotros podemos decir, es cierto que vemos en las redes sociales, pero ya esto se está yendo un poco más de las redes sociales, ya estamos viendo los pósteres, ya estamos viendo toda esa... Eso sí es un crimen de odio, decirme que si yo, por ejemplo, en el área deportiva, usted es industrialista, ¿verdad? Y por eso estamos casi al orden del odio, porque no compartimos un equipo. Ahora, porque usted ahora vaya a industriales y yo sea del equipo de Ciudad de Ávila, que sean un poco enemigos, ¿verdad? En la cuestión deportiva. No por eso yo voy a ponerte epítetos de que eres un retrógrado porque no piensas igual que yo, no. Tenemos simplemente de diferentes puntos de vista. Ahora, con esto, el punto de vista donde se nos está atacando a los cristianos, ¿verdad? Y no estamos hablando con bases infundadas. Hay mucha de esa evidencia, hay cristianos que tienen las fotos guardadas y más esta última foto que se sacó. Quizás alguien dice, no, esa fue una sola persona de la comunidad LGBTI. Nosotros no estamos atacando a la comunidad LGBTI, pero nosotros sí estamos reconociendo que constitucionalmente, que jurídicamente se puede estar atacando, ¿verdad?
en la interpretación que estamos viendo, se puede estar atacando nuestros principios. Y eso sí es crimen de odio. Todavía no he visto que algún cristiano, ¿verdad?, al menos ninguna obra se haya oficialmente declarado de que pongan un póster con la comunidad LGBTI, matémoslo, ¿verdad?, saquémoslos de Cuba, quitémoslo de aquí. Nunca se ha hecho y nunca se hará. Nunca se hará. Porque esa no es nuestra postura como creyente. Y algo importante, también que en nuestra carta, para ir avanzando, dice el artículo 26 del párrafo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que declara que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Lo que ha hecho la ministra de Educación en la resolución 16-2021, que está comprobada, algunos dudaron en algún momento que fuera real, pero está comprobada, ¿verdad? Es atacar la posición que tenemos nosotros de nuestros principios, nuestros valores éticos cristianos, incluso los no cristianos también, porque es enseñarle una ideología. Vamos a definir rápido la ideología, que lo habíamos anunciado. La ideología en que está basada es algo no demostrado científicamente, lleno de postulados, de una idea, de un partido, de una manifestación cultural, de una manifestación de pensamientos, de pensadores, y en esa ideología que es antinatural, que es anticientífica, se quiere poner. Por ejemplo, nosotros pudiéramos decir que una ideología sería, bueno, vamos a poner en educación la ideología de que nosotros tenemos que enfocar más el tema de la familia. ¿Cómo el tema de la familia? Bueno, que los hijos respeten más a los padres, que esto, o otra ideología como esta misma, la de género, es la peligrosa, porque bajo el término de educación sexual integral, no se va a estar enseñando educación sexual integral. Nosotros sabemos, y esto lo más interesante es que algunos ni se han dado cuenta, que la educación sexual integral, que es lo que propone la resolución 16 de 2021 de la ministra de Educación, es cambiar los patrones de género binario, roles binarios, ¿verdad? La diferenciación que hay entre hombre y mujer bajo los estigmas de homofóbico, retrógrado, transfóbico, todas estas cosas. Y la cuestión es que lo que hemos visto en la educación sexual integral en otros países es juegos y actividades que están las fotos y los videos de eso, ¿verdad? Como se están manifestando en España. Estamos hablando de algo que es real. Y alguien me dijo cuando estuvimos en una reunión oficial con el Ministerio de Educación Municipal en Pinar del Río, no, eso no se va a implementar aquí. Yo simplemente en mi postura le dije, ok, espero que no, pero lo que estoy viendo es que primero comienza por una resolución y después termina en la práctica haciendo eso, como está ocurriendo hoy en Canadá, en España, ¿verdad? Y en algunos de estos lugares. Y la cuestión es, lo que nos plantea la ideología es, ¿por qué implementar una ideología cuando en realidad el colegio está para enseñar las matemáticas, las ciencias naturales y cosas así, pero no una ideología ajena, que esa ideología ataca la ideología o la fe o la religión de muchos otros? En ese aspecto se está atacando, ¿verdad?, nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de pensamiento, pero en este, que es el otro más importante, como el artículo 26 citado de la Declaración de los Derechos, dice que los padres somos los que escogemos la educación de nuestros hijos, pero el 84 de la Constitución cubana dice de esta manera: las madres y los padres tienen responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación integral de las nuevas generaciones, en los valores morales, éticos y cívicos en correspondencia con la vida, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? Que si nosotros somos los responsables como padres de enseñarles los valores, y nosotros solo tenemos un sistema de educación en Cuba, solo hay uno, no hay escuelas privadas en ninguna, ni colegios cristianos, ¿verdad?, como lo hubo hace años atrás. Ahora, no tenemos la opción, y este programa, que hay que entender, hay una palabra de orden que se usa, es un programa transversal. ¿Qué significa? Que eso va a ser puesto en todas las asignaturas, ¿verdad?, la ideología de género, o el enfoque de género, que es como lo mantiene la resolución, ¿verdad?, o la perspectiva de género. Ahora, va a ser puesto en todas las asignaturas. Yo como padre, ¿cómo puedo entonces decir, no, voy a sacar a mi hijo de este colegio, lo voy a poner en este otro? También ahí se está atacando mi patria potestad, ¿verdad?, mi derecho paternal. Y algunos dicen, bueno, eso es entonces que la iglesia está involucrada en contrarrevolución. No, que nosotros tenemos derechos como padres, y a nosotros no nos preguntaron. Como en una conferencia que pusimos hace unos días, ¿verdad? Si la ministra de Educación, que tiene sus autoridades delegadas por los directivos de Cuba y todas estas cosas, se propone hacer esto es algo que tiene que ser llevado a los padres, discutido primero en las escuelas. De hecho, sabemos que muchas de nuestras escuelas ni sabían, ni tenían conocimiento, hasta hace unos días, que había una resolución 16-2021 del 26 de febrero. No lo sabían. A esta altura, entonces eso ya nos empieza a nosotros preocupar, porque a ellos no saberlo, los padres no saberlo, entonces vemos que está siendo todo como que una amalgama de ideas que se quieren poner
y lo que estamos viendo es que no hay criterio de, como padre, yo soy el responsable sobre mis hijos. Y la cuestión es, ¿usted cree que se esté atacando o esto es solo una paranoia de la iglesia cubana en cuanto a nuestra patria potestad y el derecho a defender? También como padres de muchachos que tenemos, ¿verdad? Adolescentes más pequeños. No es paranoia, es una realidad. Es mi criterio muy personal como padre de 3 hijos, dos que se están enfrentando a ese tipo de circunstancias y uno que también pronto comenzará también la escuela en su futuro. Ahora, déjenme aclarar algo importante. Cuando veíamos en la parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que proclama y aprueba que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de situación que habrá de darse a sus hijos. Mire, hermano, la autoridad de los padres es reconocida por las instituciones y por el Estado, no es dada. Así es. A veces nosotros pensamos que el Estado, y una de las cosas que yo discutí cuando hablábamos de la Constitución en el 2018, que se aprobó después en 2019, fue precisamente que había un punto que dice el Estado confiere autoridad a los padres en esto. No, el Estado no confiere ninguna autoridad a los padres. Los hijos no son del Estado. Así es. Los hijos son de los padres. Los padres tienen un derecho natural, es algo natural a sus hijos. El Estado simplemente está reconociendo el derecho que ellos tienen y no puede hacer nada para imponer o quitar o restar el derecho que tienen los padres, a no ser que esos hijos estén siendo violentados, o que el padre viole su padre, o que el padre esté quizás pisoteando ese derecho natural o esté menospreciando. Es donde único el Estado puede intervenir. Pero cuando hablamos de este enfoque de género en la educación, ¿cómo se llama? El EIS. Educación sexual integral. Educación sexual integral. Miren, no es integral ni es beneficiosa. Porque esa educación sexual, sexual integral está llamando a que los hijos estén renunciando a lo que es natural y beneficioso para ellos por cosas que no son beneficiosas. Así es. ¿Qué beneficio existe que a un niño que todavía no sabe nada de sexualidad se le enseñe a tocarse partes íntimas? O a tocar o a entrar en elementos de la sexualidad que le corresponden a él y a su familia, que se involucre un tercero en esto, que no sabemos qué tendencia tendrá y qué tipo de prácticas querrá tener. O como está ocurriendo ya en algunos países por ejemplo en España se dio el caso que el profesor a niños de 8 años, 9, 12 años le ponía una porción de una película pornográfica y tenía que decir sus experiencias. Uno dice, no, eso no, estamos diciendo que ese es el proceso de educación sexual integral, que no se lleve aquí de esa manera, ok, pero que es el proceso que se está llevando a cabo en todos los países, entonces es la cuestión real. No hace bien. De hecho, esa parte de la sexualidad es la mayor responsabilidad de nosotros. Incluso nosotros como pastores enseñamos a nuestros miembros que no podemos dejar la educación de nuestros hijos, de sus principios y valores, ni a los pastores, ni a las maestras de escuela dominical, ni a la escuela, sino que son los padres, claro. Que como comunidad, nosotros sabemos que hay familias que niños están creciendo sin su papá, claro, o sin su mamá, y como comunidad entonces los pastores, los hermanos, las hermanas, las familias nos ayudamos en ese aspecto, pero no ahora que se quiere a nuestros niños que están sus 8 horas de clase, ¿verdad? En la escuela, no están con nosotros en la casa, y en esas 8 horas de clase que le estén diciendo sí puedes hacerlo, sí puedes hacerlo. Hay un dato importante, y eso quizás sería tema para otro programa, pero hay un dato importante que el Colegio Americano de Pediatras, uno de sus estudios fundamentados, ¿verdad? Y nadie pone en tela de juicio estos avances científicos, sí, por la vigencia que tienen. Ellos dicen que en los varoncitos que tienen, en los varones que tienen confusión de su sexo, es decir, disforia, esa idea de disforia, de confusión, en el 98% de los casos, y en las niñas que tienen esa confusión, en el 88% de los casos, dice que cuando pasan la etapa de la adolescencia, regresan a la normalidad. Ahora, ¿cómo esos niños, si van a estar influenciados completamente, ¿verdad? ¿Tú te autopercibes hembra? Pues entonces celo. ¿Tú quieres ser un varoncito? Entonces celo. O del sexo contrario, no importa. De toda esa influencia que se está haciendo, nosotros decimos, no puedes decir, con mis hijos no te metas, no puedes tocarlo, enséñale matemática, enséñale biología, la biología científica, la que está demostrada, no me la enseñes una ideología. Para ideología estoy yo. Y en ese caso no será la ideología, sino será mi fe, mi religión, que no la puedes tocar. Y en ese aspecto uno dice, no a la ideología de género. Por eso no es una campaña, no. Ahora la iglesia
está en contra de la revolución, la iglesia está en contra de Cuba. No, no, no. Yo estoy a favor de la familia, a favor de lo que nos ha fundamentado durante todo este tiempo, como Dios mismo nos enseña. Y como ciudadano, Dios me ha llamado a ser un ciudadano ejemplar. Dios me ha llamado a ser un ciudadano de paz, que oro por las autoridades, pero a la vez, orando por mis autoridades, tienen que respetarme mis derechos y los derechos de mis hijos, ¿verdad? De hecho, dice en cuanto a la carta, mantenemos una postura firme sobre nuestros derechos y declaramos nuestro desacuerdo que, y hay unos cuantos desacuerdos aquí, dice, entidades o personas que no representan la iglesia en Cuba, ajenos a nuestro consentimiento y doctrina, hablen en nuestro lugar y menos que sean representados en los medios masivos de comunicación oficiales del Estado como representantes de la Iglesia Evangélica de Cuba. Eso es algo que me gustaría añadir un poquito más, porque a veces nosotros no hablamos al respecto, ¿no? Y hermano, sea inteligente, sea observador para que usted vea que van a ser siempre los mismos personajes que hablan por la Iglesia cubana y por toda la Iglesia cubana. Todos pertenecen a una misma institución que ya estamos a punto de retirarnos, si el Señor lo permite, el Consejo de Iglesias de Cuba. Todos han estudiado y salen de una misma institución teológica que se llama Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, que en su momento inicial fundacional fue fundado por 3 denominaciones cristianas acá en Cuba, y era una institución de prestigio donde se graduaron grandes personajes de la historia de la iglesia. Por ejemplo, Justo Luis González. Hoy, ¿quién no ha leído a Justo Luis González? Que es uno de los grandes estudiosos de la historia de la iglesia y que tenemos como referente mucho en nuestro seminario. Yo creo que fue graduado de este seminario. Tenemos también a Marco Antonio Ramos, que también es otro historiador de la iglesia, que hoy está en los Estados Unidos, un gran historiador y profesor de la Universidad de Miami, creo, de la Florida. Y también salió de ese seminario, graduado de ese seminario. Tenemos personajes también como Jorge Alberto León, él es un gran psicólogo dentro del ámbito cristiano y consejero cristiano. Yo recuerdo que en el seminario leí un libro de él, se llama Psicología Espiritual de la Iglesia, y es graduado del seminario. Pero hoy en el seminario ya de los padres fundadores no está ninguno. Solamente queda una sola denominación, que es la episcopal reformada, liberal, porque hay otros episcopales que son conservadores acá en Cuba. Y son los que están dirigiendo este seminario. Les voy a decir plenamente que esta institución, junto a otras más que andan por ahí, pues están predispuestas realmente hacia este tipo de circunstancias. Todo lo que usted vea como referente sale del Seminario Teológico de Matanzas, Evangélico de Teología de Matanzas. Ahí no hay cristiano. Teología liberal. Eso es teología liberal. Eso más bien sociología. Ya ni teología es, porque yo no sé si todavía reconocen a Dios. Yo quizás les pudiera en un futuro compartir gran parte de citas y gran parte de literatura que usé en mi tesis de licenciatura, para que vean de dónde salen muchos de estos puntos que ustedes hoy están viendo respecto a la sexualidad y respecto también a otros patrones negativos. Entonces, estas personas, estas entidades no nos representan a nosotros. Y estamos en desacuerdo. Estamos en desacuerdo. No queremos que se nos junte con ellos. Porque déjenme decirle, nosotros estamos formando alianza y equipo con otras denominaciones que, aunque discrepamos en algún detalle, algunos puntos teológicos, en la parte de la ética bíblica de la familia tenemos un criterio en los puntos cardinales. En todos los puntos cardinales en cuanto a la fe, a la salvación, al reconocimiento de la Biblia como la única regla de fe y práctica. Así es. Eso lo mantenemos en nuestra comunidad de fe y sigue siendo algo que nos mantiene unidos dentro de la comunidad evangélica cubana. Pero estas personas que están levantándose a nombre de la iglesia evangélica cubana no tienen nada que ver con la iglesia cristiana. Nada que ver. Entonces, queremos aclarar esto porque a veces se nos dice, no, ustedes están siempre en contra, ¿por qué razón? No, esto no se les reconoce. No, porque simplemente no lo son. No son personas que representan a la comunidad evangélica cubana. De hecho, dudo mucho de que sean tan siquiera cristianos. Y eso es algo duro de decir, pero realmente la palabra es clara cuando dice que por sus frutos los conoceréis. Alguien que no ama la santidad, alguien que no busca agradar a Dios, alguien que menosprecia los principios de la Escritura, hermano, con garantía de Dios no es cristiano. Así es, no se puede decir otra cosa. John Stott Martin Lloyd Jones tiene una frase que dice, si no anhelas santidad, no creo que debas pensar que eres cristiano. No creo que tú debas pensar que yo crea que tú eres un cristiano. Y estas personas desgraciadamente no creen en la santidad, no necesitan la santidad y no les importa la santidad. Por lo tanto, no nos representan a nosotros. Lo dije con nombre y apellido, para que no se dejen engañar. ¿Ok? Y lo digo con propiedad. No le estoy hablando quizás como alguien que... algo personal. Que tiene un criterio personal, o quizás está hablando con información que le ha llegado. No, tuve la oportunidad de investigar profundamente muchos de los escritos, muchos de la teología de estas personas, en tiempo bastante de investigación, y le puedo hablar con propiedad
lo que piensan cada una de Y ahora todo eso se está viendo más en la práctica. Obviamente mucho más. Y han sido siempre las voces que el gobierno ha autorizado para hablar por la iglesia cubana. También entonces decimos que estamos en desacuerdo que se legalice el matrimonio homosexual, las propuestas de ideología de género, ¿verdad? De esta comunidad LGBTI. Estamos en desacuerdo que se ignore la opinión del pueblo manifestada en la conocida consulta previa de la aprobación de nuestra constitución actual. Estamos en desacuerdo que se usen los medios de comunicación masivos, ¿verdad?, para solo poner una parte de la historia. Estamos en desacuerdo que se acepte, que se reconozca como bueno y productivo el propósito de la resolución 16-2021, como ya lo declaramos. Incluso manifestamos en la carta que estamos en desacuerdo la educación inclusiva por el Ministerio de Educación en Cuba, absolutizando y imponiendo esta ideología de género una vez que se comienza su ejecución en los diferentes niveles de enseñanza. Como decía una frase de Martín Lutero, nuestra conciencia está esclava a la autoridad de la palabra de Dios. Cuando decía, abogamos por la práctica de la ley de objeto de conciencia, donde no seamos obligados o se nos imponga la insistencia de nuestros hijos y nietos a dichas clases o que acarreen discriminación. El único dueño de nuestra conciencia es Dios, no es el Estado, no es la sociedad. Y terminábamos la carta con este punto, y el más importante. Como decíamos, pues hablábamos de la historia, hablábamos de argumentos jurídicos, de toda esta cuestión, pero como usted decía, pastor, usamos estos argumentos porque le estamos hablando a no creyentes, estamos hablando, ¿verdad?, a los no creyentes. Pero a los creyentes que hablamos, sabemos que al final las constituciones pueden cambiar, las leyes humanas pueden estar hoy de una manera, mañana pueden estar en contra, pero lo que sí no va a estar nunca cambiante son los principios. Y esos son algunos principios básicos que podemos mencionarlo y comentar algunos datos importantes de ellos. Y es, nuestra asociación profesa que, en primer lugar, la Biblia es la palabra de Dios y que es la única e infalible regla de fe y práctica para la vida y la esperanza cristiana. El texto base, 2 Timoteo 3, 16, 17. Es la Biblia, y solo la Biblia es nuestra máxima autoridad. Nada ni nadie puede estar por encima de ella. Es la expresión máxima escrita de la voluntad del único y sabio Dios. Cualquier contradicción o manipulación contra ella es pecado y no es ni será aceptado por ninguna de nuestras congregaciones, familia y miembros. Así que yo creo que en este es el punto principal. ¿Por qué estamos en contra de todo lo que se está viendo? Porque vemos que atenta los principios de Dios. No atenta a los principios de nuestra denominación, sino los principios bíblicos, ¿verdad? Los principios bíblicos que el Señor nos ha dado en su palabra. Y si lo atenta, es obedecer a Dios, obedecer a los hombres, a su palabra, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes, como veíamos anteriormente en este tema de la educación integral y todo lo que dice el ministerio. Esas personas son servidoras públicas. La ministra es una servidora pública que se ha tomado atribuciones que no le correspondían, simplemente tomando decisiones antes de ser aprobado un código de familia determinado por nuestra sociedad. Y esto entonces nos ha llevado a nosotros a basarnos en nuestra escritura. ¿Por qué nosotros adoptamos la postura que adoptamos? Porque la Biblia nos da licencia para hacerlo. Así es. La Biblia claramente nos dice que nosotros debemos obedecer a los hombres, entre tanto que la ley de los hombres no nos lleve a desviarnos de la enseñanza y los mandamientos de Dios. Y es por esto que tenemos este primer punto aquí. Es la Biblia lo que nos rige a nosotros. Y las autoridades tienen que estar conscientes de que la iglesia cristiana, que se respete, cristiana de verdad, nunca va a negociar los principios de la escritura. Cueste lo que cueste. Así es. Cueste lo que cueste. Siempre vamos a estar poniendo la escritura por encima de todas las cosas. Y una clara señal de que una iglesia es genuina es que valore y ponga la palabra del Señor siempre en primer lugar, a pesar de las consecuencias. Dice el segundo punto: enseñamos por precepto y ejemplo la verdadera naturaleza y la santidad de la unión matrimonial, tal y como se nos revela en la Biblia. Un hombre y una mujer. El matrimonio es una institución divina y sagrada. Fue diseñado por Dios para la compañía, la procreación, el placer y para la gloria del mismo Dios, siendo además una representación del amor ineludible entre Cristo y su iglesia. Es un pacto entre un hombre y una mujer delante de Dios y la humanidad. Nunca ha sido, es o será la unión entre personas del mismo sexo, 3 o más personas. Es una bendición de Dios que enseñamos, vivimos y defendemos. Génesis 1, 27, 28, Génesis 2, 24, Efesios 5, 21 al 33. Eso es lo que enseñamos nosotros del matrimonio, ¿verdad? Y no es algo dañino, ni es algo tampoco que esté en disonancia con la ciencia, ni es algo que traiga calamidad a la sociedad. Al contrario, hemos visto que ha traído mucha bendición, porque si hay un grupo
poblacional que ha contribuido al crecimiento poblacional en nuestra nación son los cristianos. Así es. Yo tengo 3 hijos y como yo hay no sé cuántos pastores que pasamos de los 2 hijos, 3, 4, entonces cuando vamos en promedio estadístico de la cantidad de hijos en correspondencia a un grupo social determinado, si la iglesia no tiene en primer lugar, que me muestren quién lo tiene. Así es. Pero así somos nosotros los cristianos. Si que me muestren la cantidad de matrimonios estables por año. Mis suegros están celebrando 40 y tantos años de matrimonio, 42 años creo de matrimonio. Y en nuestras congregaciones, ¿cuántos matrimonios no hay? Ya con sus bodas de oro. Establecidos desde tiempo, siendo un modelo para otros. Y eso es malo. Ahora, un punto importante, porque quizás alguien nos está mirando y estaba esperando justo esta declaración. Y dice, sí, pero ¿cuántos divorcios hay en las iglesias? Ok, el hecho de que haya divorcios en las iglesias es un punto importante porque no significa que porque haya divorcio esa sea la norma. Claro, Nunca ha sido la norma y no es la norma. Y la iglesia no ha hecho de esa excepción la regla. Exactamente. Así que, aunque haya existido estos divorcios, siempre sabemos que la ruptura ha traído dolor y aún así atenta, ¿verdad?, contra el mandato del Señor. Porque algunos pudieran decir, no, es que ustedes los religiosos, bajo su hipocresía de religión, están culpando a otros que quieren amarse. Nosotros creemos que el amor es establecido, sí, porque hay una ley ahora hasta que el amor sea ley. Yo creo que esa frase que anda por ahí entonces, debería ser, no es hasta que el amor sea ley, sino que hasta que la ley de Cristo no reine en los corazones, no se va a amar plenamente, claro que no. ¿verdad? Así que otro de los postulados que defendemos, protegemos a nuestros hijos y familia de toda enseñanza contraria a las verdades de Dios. Deuteronomio 6:4 al 9, Josué 24:15 y Proverbios 22:6 dice, ¿verdad? Se manifiesta de esta manera. Ante Dios, la iglesia y la sociedad tenemos la responsabilidad no solo de educar e instruir a nuestros hijos, sino también de cuidarlos y protegerlos de toda enseñanza, influencia o ataque contra nuestros valores éticos, morales y sociales, los cuales están establecidos claramente en la Biblia, ¿verdad? Yo creo que esto está claro sobre nuestra actitud de cuidado hacia nuestros hijos. Son nuestros y si los cuidamos tanto es porque al fin no son ni nuestros. Son un regalo que Dios nos ha dado y tenemos que ser responsables de ese regalo, ¿verdad? Nuestros hijos son la máxima expresión de la complementariedad dentro del matrimonio. Yo creo que nuestros hijos son ese resultado de precisamente llevado al plano físico de lo que vendría siendo hacerse una sola carne, ya dominada por el pecado. Así es. Dice el número 4, rechazamos los intentos de aquellos que buscan justificar la ideología de género y todas sus variantes pecaminosas y promoverla como un estilo de vida, ya que esto no agrada a Dios. Isaías 5:20, Romanos 1:26-27 y Romanos 12:2. Dice, como hijos de Dios no aceptamos estas ideologías pecaminosas que ni la Biblia ni la ciencia aprueban. Nuestra actitud es firme y clara en cuanto al pecado y en cuanto a los santos. Lo primero es todo aquello que va contra Dios y la Biblia, lo cual no aprobamos, mientras que lo segundo es todo aquello que glorifica a Dios. Y esto no solo lo aprobamos, sino que por la ayuda del Espíritu Santo lo promovemos y lo vivimos, ¿verdad? Yo creo que en esto hemos abundado. Dice el número 5, predicamos las buenas nuevas de salvación en Jesucristo con amor y compasión a todos los pecadores, incluyendo a aquellos que están atrapados en actividades sexuales ilícitas que van en contra de la voluntad de Dios. Mateo 28, 19-20, Marcos 12, 30-31. Nuestro mensaje no es homofóbico, pues entendemos que esto es algo que no agrada a Dios. Nuestro mensaje es el de los profetas, el de Juan el Bautista, el de Jesucristo mismo y los apóstoles. El único y verdadero mensaje de salvación, arrepentidos y convertidos. Solo hay salvación en Dios por medio de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Intentar alterar la identidad corporal constituye un rechazo del diseño de Dios para la humanidad. Somos conscientes de que estos intentos no cumplen sus promesas de aliviar el sufrimiento psicológico y emocional, por lo que invitamos a todas las personas transgénero y homosexuales a confiar plenamente en Cristo y experimentar la renovación en el Evangelio. Si alguien quisiera resumir este video sobre nuestra postura en cuanto a la comunidad LGBTI, porque hemos hablado sobre nuestros hijos, la educación, es predicamos el Evangelio para todos. No hacemos acepción de pecadores. A los homosexuales los tenemos en una lista, a los adúlteros en otra. Es a todos los pecadores le predicamos la misma verdad, que en Cristo hay salvación, ¿verdad? Y si aún así nos quieren tildar de homófobo, bueno, ya esa será su definición, no lo que estamos enseñando con nuestras palabras y también con nuestros actos, ¿verdad? Es el mensaje que enseñamos nosotros los homosexuales, a todos. Hasta todos. Dice el número 6, compartimos que la Biblia enseña claramente que en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el poder de nuestro Dios, cualquier pecador, incluyendo el homosexual, incluso todo aquel que practique inmoralidades sexuales, puede ser lavado,
santificado y justificado. Y la base para eso, primero los Corintios 6, 9 al 11, donde nos declara, y segundo los Corintios 5, 17. Creemos firmemente que por medio de Jesucristo, las personas que promueven, enseñan o viven estas ideologías de género, las cuales son pecaminosas, pueden ser perdonadas, salvadas y transformadas en nuevas criaturas. Ese es el Evangelio. Creemos que ellos pueden también ser transformados y perdonados. Y el último acápite es: vivimos para glorificar a Dios, edificar a la iglesia y testificar de Cristo y su santa palabra al mundo. Este es nuestro propósito en general como iglesia de Cristo. Y dice que a manera de conclusión citamos uno de nuestros estandartes bíblicos. ¿Cuál es? ¿Verdad? Uno de los más conocidos, Juan 3:16, ¿verdad? Deseando que nuestro mensaje provoque gloria en el cielo y paz en la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la declaración oficial de nuestra Convención Bautista Libre de Cuba, con constancia de fecha 28 de mayo del 2021. Y ahí estaba aprobada por los diferentes entes, ¿verdad?, de nuestra institución. Así que, a modo de resumen, pastor, ¿qué podemos decir entonces sobre la posición de la Convención Bautista Libre de Cuba, ¿verdad?, de todas nuestras hermanos, de toda nuestra feligresía, de nuestros pastores, misioneros, ¿verdad?, las hermanas misioneras también que sirven en nuestra obra? ¿Cómo pudiéramos concluir sobre esta carta, sus palabras? Bueno, yo creo que ha sido una carta bien completa en el sentido que ha tocado todos los aspectos. No ha sido solamente el ámbito puramente espiritual, que pudo haber sido así, sino que también ha usado términos jurídicos, ha usado términos históricos para hablar, dialogar con las autoridades nuestras, que quizás la gran mayoría no son creyentes, no son cristianos, y no tienen por qué asumir los mismos criterios bíblicos que tenemos nosotros. Pero yo creo que está bastante completa en este sentido, sobre todo resaltar una vez más esa unión que hemos tenido de criterios entre todos los pastores, los líderes y demás, y la hemos vertido y ha salido un documento integral de esta manera. Sobre todo, seguir orando, que esto siga haciendo efecto en las personas que será entregado, y mantener como iglesia una posición proactiva y también en favor de, pues, exponer nuestro criterio. Muchas gracias, pastor, por este tiempo. En este correo que les está saliendo pueden enviarnos sus sugerencias, opiniones sobre el canal. Suscríbase si lo desea también para que continúe recibiendo la sana doctrina. Así que una vez más, que el Señor les siga bendiciendo, es nuestro deseo, y a la Convención Bautista Libre de Cuba, pero sobre todo a la iglesia cubana, les deseamos que la paz del Señor, su gracia, continúe sobre ustedes hoy y siempre. Dios les bendiga.